estamos. Ahí está. Estamos comenzando un nuevo podcast. Y de hecho, estamos comenzando una nueva temporada de podcast. Este podcast no es el primero que grabamos, pero va a estar tan bueno que va a ser el primero que vamos a emitir. ¿Ya? Yo lo prometo que va a estar tan bueno que va a ser el primero que vamos a emitir. Primero vamos a ver si está saliendo el sonido, para ver si va a estar tan bueno, pero creo que sí, está funcionando. Ya estoy grabando con otro método. Estoy con mi señora Muriel. Yo la vez anterior, bueno, les cuento, este podcast lo estamos grabando por segunda vez el mismo, porque la vez anterior tuvimos un problema con el audio y también a mí no me había gustado mucho como había salido, así que lo estamos haciendo de nuevo y esperamos que esta vez salga mejor. Y en ese podcast, y ya que va a ser el primero de la temporada, vamos a aprovechar de presentarnos. Yo soy Edgardo Cifuentes, el dueño aquí del canal, el dueño del canal, el señor Manguera, digamos, del canal, y estoy acompañado en off por mi esposa Muriel. Diga hola por lo menos para que me crean que hay alguien aquí. Hola. Ya, mi esposa Muriel siempre me acompaña en estos podcasts porque, bueno, hace buenos aportes en el comentario y también esto no resulta tan monótono. Ya, creo que la mejor manera que me ha resultado de todos los videos que he hecho es cuando estoy acompañado con ella. Y así que damos vuelta a cielo, mar y tierra para poder encontrar estos minutitos para grabar. Y hoy día vamos a hablar de un tema, iniciando esta temporada de podcast. Vamos a hablar de un tema interesantón, diría yo. Y que se llama La vida imita el arte. Este tema se llama La vida imita el arte. Y es un tema que tiene que ver con nuestra relación con el arte, ¿ya? Y con algunas... pero no con el arte, qué sé yo, con las pinturas del Museo del Louvre, ¿no? Sino que bueno, también puede ser, pero también con el arte que está mucho más cerca de nosotros. El cine, la música, las telenovelas, digamos, lo que es mucho más cercano a nuestra experiencia, ¿ya? Y bueno, vamos a partir haciéndonos una pregunta que es vieja y que cuando surgió la fotografía, uno de los asuntos que se preguntaba la gente es, bueno, tenemos la fotografía, ¿para qué ahora va a haber gente que pinte? Porque en algún momento la pintura fue una especie de sucedáneo de la fotografía, o sea, la gente se hacía pinturas porque no tenía otra manera de guardar un retrato de quiénes habían sido ellos, cómo habían sido, si no fuera a través de un pintor, digamos. Pero en algún momento se inventa la fotografía, que capta la realidad de manera mucho más precisa, si uno quiere, o de manera mucho más detallada y mucho más rápida, mucho más económica que una pintura. Y entonces la gente se empieza a preguntar, bueno, esto va a ser el final de la pintura entonces. Y esto hizo surgir, por supuesto, algunos movimientos, incluso usted lo sabe, usted que sabe de pintura, ¿verdad? Todos estos movimientos expresionistas tienen que ver un poquito con eso, digamos, con dejar de ver la pintura como una simple representación de la realidad. Y de eso vamos a hablar hoy día un poquito, porque nosotros podríamos decir que, bueno, una fotografía tenemos muy claro que su función más o menos, porque también la fotografía tiene un componente artístico, pero una fotografía que uno saca en su casa, digamos, la función que tiene no es artística, sino que es más bien capturar un momento que es digno de recordar, un momento familiar especial y que quede guardado ahí para recordarlo después o para enviárselo a gente que uno quiere y que está lejos, ¿cierto? Esa es la función que tiene la fotografía. Pero en el arte, esa relación que hay con el producto, la pintura, por ejemplo, y la realidad, si es que hay una relación, ¿cuál es su función? ¿Para qué existe esa pieza respecto de la realidad? ¿Ya? Porque tendremos que decir que una pintura o un dibujo no representa o no captura a la realidad de la misma manera que lo hace una fotografía. Al menos una fotografía, insisto, una fotografía doméstica, una fotografía sin fines artísticos. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace una pintura, por ejemplo? Hablemos de una pintura como ejemplo, pero ¿qué hace con la realidad? ¿Ya? ¿Qué es lo relevante en una pintura, en su relación con la realidad?
La realidad no, al parecer. Aunque en alguna época sí. Para los reyes que se hacían retratar, lo importante no era tanto la pintura como que se pareciera lo más posible a la persona que estaban retratando. Como una manera de guardar memoria de cómo era esa persona. Estamos auspiciados por té. ¿Cómo se llama eso? No sé. Mildred. Sí. Ya, entonces, ¿qué transmiten? ¿Qué hacen los dibujos o las pinturas? ¿Representan la realidad? ¿La transmiten? ¿La evocan la realidad? Es interesante hacerse esa pregunta, y para empezar a conversar sobre eso vamos a hacer un ejercicio pequeño. Te pido que te pongas aquí y ahí no te ves, te juro que no te ves, para que veas aquí la pantalla y vamos viendo. Te voy a mostrar algunas imágenes y vamos a ir viendo qué nos evocan algunos dibujos bien bonitos que yo tengo de por ahí. Los saqué de internet, de ¿cómo se llama? De Instagram, y son cosas que yo voy guardando porque me gustan y me gustaría tomar algunas ideas de ahí, ¿cierto? Así que espero que nadie se moleste por usar estas imágenes. Mira, aquí van las imágenes, las vamos a ir viendo y tú me vas a decir más o menos qué te van evocando, ¿vale? Es poquito tiempo, ¿ah? Oye, pero lo que me... Espérate, todavía no. Es que todavía no se ve. Nosotros la vemos, pero nuestro espectador no la... Va a aparecer aquí. Ah, ok. Ya, ahora ya, va. pero Ahora igual es una Ahora va. pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pregunta? Ah, tranquilidad. ¿Tranquilidad? ¿Así, eso? Sí. ¿Eso? Tranquilidad. O otra cosa. ¿Y eso? Acción. Acción, movimiento, dinamismo. A mí también, sí. Misterio porque está oscuro, los colores. Sí, puede ser. Sí, pero también acción, movimiento, dinamismo. Peligro. Puede ser también, ¿cierto? Sí, a eso me refiero. Eso. Hay algo como más infantil, sí. Sí. Infancia puede ser. Infancia. Sí. Sí, por los bosques y los árboles, sí. Y por la perspectiva que tiene también, porque está tomado desde abajito. Puede ser, sí. Sí. Ternura en el monito, pero también parece que está asustado. Eso. Eso me recuerda como Alicia. No sé por qué. Sí, Alicia tiene en el algo, País. sí, se parece a una escena de Alicia. Pero bueno, lo pues vemos. también puede ser como aventura. Sí, aventura, yo igual lo veo. Porque lo vemos pequeñito, se nos escapan algunos detalles porque lo vemos muy chiquitito. Eso, sí. Entretención, porque Entretención, va súper sí, divertido los niños ahí. sí. Sí, además dinamismo, porque Sí, está súper como en el rápido, aire el sí. coso. Energía. Los colores también son súper enérgicos. ¿Y eso? Tranquilidad. Tranquilidad, Paz, sí. tranquilo. Sí, es como un día de invierno o de otoño. De otoño, sí, más tranquilo. Oh. Qué tierno. Ternura, ¿cierto? Sí. Ternura, sí. Ternura. Igual tan alegres ellos. Felicidad, ternura, ¿cierto? Es un día, Ahí ella es misterio. misterio, Sí. es misterio, sí. Al tiro. Miedo. Terror, claro, Miedo, sí. Hay algo de eso. ¿Queda más o no? A ver. Parece que no. Ahí queda uno más. Pero No ese... era lo mismo. No, pero ese partimos, pero no Sí. se vio aquí. Ahora lo estamos viendo. Pero ¿sabes qué? ¿A qué empecé? A Mario Bros. Sí, los colores. Sí, ¿no? Sí. Es como una tierra de Mario Bros. Puede ser. Pero ahí está como... sí, ensoñación, veía yo, ¿cierto? Una cosa así. Ya, ahora sí nos dimos vuelta, Sí. así que ya... Hasta aquí nos dejamos la galería de imágenes. ¡Oh! Desapareció y estoy yo ahora. Mire, mágico. Mágico. Ya, oye, pero... Bueno, lo que queríamos comentar aquí era que... lo que una ilustración transmite no es solamente lo que estamos viendo ahí, po. O sea, lo que te transmite no es un gato, digamos. Sí. No importa, yo le hablo a ustedes también. Lo que te transmite no es un gato, digamos, ni te transmite un camión, ni te transmite más de lo que ves tú literalmente ahí, más de lo que está representado. O sea, te transmite con los colores, con la manera en que se organizan, con la toma que se hace también, con dónde se ubica el espectador, digamos, respecto a de la imagen. Con toda la composición. Claro, con todo eso, con la oscuridad, la claridad.
Entonces, con todo eso nos va transmitiendo. No es solamente representar, sí, representa algo, pero también transmite otras cosas, ¿cierto? Nos recuerda, nos emociona, podríamos decir. Ese del campo, por ejemplo, es muy de recordar. Como que creo que, bueno, y en realidad casi todos juegan con nuestra memoria. Para poder transmitirnos y emocionarnos, juegan con nuestra memoria, porque por ejemplo, cuando uno ve algo con colores brillantes, entonces uno piensa en alegría y no sé qué, porque también los colores brillantes tienen que ver con los días soleados. Los colores se ven brillantes los días soleados. Y entonces uno los asocia con alegría. Entonces también la manera que tienen de representar es a través de evocarnos recuerdos también, a través de los colores, a través de distintas cosas, nos evocan de alguna manera también recuerdos. Entonces, pero lo que quiero decir es que una ilustración, o en este caso, que son ilustraciones, pero el arte en general, digamos, es más que solamente tomar un pedacito de la realidad y copiarlo tal como es, porque tiene una intención de evocar algo en el espectador. O sea, ¿sí? hay algo del autor. Hay algo del autor en eso, claro, no es solamente, no es una cámara, él no es una cámara fotográfica puesta en cualquier lado. Independiente, como digo, de que la fotografía también puede hacerse de manera artística, pero en ese caso también hay juego con los colores, también se selecciona qué cosas se toma, en qué momento, ¿cierto? Y qué objetos se dejan en primer plano, y qué objetos se dejan en segundo, y qué objetos se focalizan, y cuáles no. O sea, ahí en esa selección opera, digamos, la intención artística. Bueno, aquí, como decíamos, partimos de un conocimiento compartido, y es interesante porque con todas estas precisiones, digamos, podríamos decir algo que se ha entendido sobre el arte más o menos desde Aristóteles, que es que el arte imita o representa a la vida. Aristóteles decía eso en un libro que se llama La Poética, que es un libro donde él describe, bueno, el arte poética, sobre todo el arte dramática, ya, porque de ese libro se conservan algunas partes nomás. Entonces, ¿qué sentido tiene ahora pensar en que el arte sea una manera de representar la realidad? ¿Para qué podríamos hacerlo? ¿Para qué? ¿Con qué intención? Y de eso también habla Aristóteles. Dice que los hombres se regocijan mirando las imágenes, porque ocurre que contemplándolas aprenden y razonan qué es cada uno, tal como que este es aquel. Eso es raro, esa traducción, pero quiere... Perdón, arrastré mi zapatilla. Pero básicamente quiere decir que en el reconocer algo, o sea, decir esto yo lo conozco, digamos, yo sé de qué está hablando, ¿ah? Y en identificarlo con algo que tú ya conoces existe un placer. Existe un placer. Eso, por supuesto, es difícil pensarlo en el arte más conceptual, o más, ¿cómo decirlo?, no figurativo, ¿cierto? Es difícil. El arte no figurativo es esto, ¿verdad? Esto de, donde se representan formas, rayas, pero que no necesariamente representa algo, está copiando, digamos, algo de un elemento que podamos reconocer. Sin embargo, el arte no figurativo igual juega con sensaciones que tienen que ver con nuestra experiencia. Como decíamos, los colores en sí mismos son recuerdos de nuestra experiencia. Los colores más brillantes y más cálidos son recuerdos de un día soleado, y de alguna manera nos evocan a través de nuestra memoria. Eso es lo que dice Aristóteles, es que ese elemento es parte del placer de contemplar una imagen, por ejemplo, ya que Aristóteles está definiendo el arte partiendo por el primer ejemplo que analiza, el de la imagen, ¿cierto? Y dice que y dice que en parte este placer se produce porque la imitación es natural al hombre, al ser humano. Observamos penosamente, dice, las cosas mismas, al tiempo que disfrutamos contemplando las imágenes más exactas de estas, tal como las figuras de las fieras más innobles y de cadáveres. O sea que la realidad en sí misma nos parece
o muchas veces la realidad directamente observada nos parece desagradable, pero imágenes de esas mismas realidades no nos parecen desagradables. Nosotros damos el ejemplo del otro día cuando grabamos, la vez anterior que grabamos este podcast, de la película Ratatouille, donde vemos representados ahí guarencitos y bueno, uno les agarra ternura, pero en persona, digamos, no son tan tiernos. Sí, el actor, digamos, de la película no es tan simpático como se ve ahí en cámara. Pero puede ser el terror igual, ¿o no? ¿Cómo así? Como una representación de algo que no nos gusta en vivo, pero sí lo queremos ver. Interesante eso. Interesante, sí. Sí, claro. Súper, sí. En realidad es un súper buen ejemplo, porque si algo que no queremos experimentar es lo que pasa en una película de terror, digamos. O en un relato de terror. Pero en cambio nos gusta enfrentarnos a eso. O a algunos, a mí no me gusta. No, a mí tampoco. Pero igual hay público para eso, pues hay harto público para eso. Y nadie quiere enfrentarse a eso realmente. Sí, interesante ese caso. Dice Aristóteles entonces que nosotros que el arte surgiría más o menos de que hay gente que empieza a complejizar esa tendencia natural humana y hasta que al final llega a hacerlo tan sofisticado, digamos, que se crea el arte. O sea que en principio partiría de una imitación más o menos espontánea y natural, y luego se iría construyendo algo más profesional, digamos, ¿no? Más intencional, sí, o más planificado, por decirlo así. Entonces, bueno, este asunto de la imitación tiene es un elemento del cual quiero que nos sirva para empezar a hablar de lo que vamos a hablar hoy día, porque en principio, y luego Aristóteles argumenta de varias maneras, digamos, este asunto de que nosotros aprendemos a través de la imitación. O sea que cuando imitamos es nuestra manera de conocer al mundo, ¿ya? A través de los niños aprenden a través de la imitación, y quizás en eso está pensando Aristóteles, digamos, en que luego al crecimiento el mecanismo es el mismo, pero se sofistica, digamos. Claro, y el arte empieza a ser y el arte es una manera de aprender cosas más complejas, digamos. Así se podría entender según lo que está diciendo Aristóteles. Como natural al hombre, o sea, si los niños lo hacen desde pequeñito. Sí, de hecho Aristóteles dice que el humano, creo que lo dice aquí, es el más... No está aquí en el fragmento que yo seleccioné. Creo que más adelante lo tomo, que el humano es el más imitador de los animales. Es el más imitador de los animales. Bueno, pero... Y entonces uno puede entender más o menos así el arte, y se entendió así también, con las precisiones que hemos hecho aquí, digamos, no es una imitación directa, sino que es sofisticada, digamos, porque no imita exactamente lo que vemos, sino que nos evoca, o sea, el más sofisticado nos quiere evocar no solamente un recuerdo de un paisaje, sino que sensaciones a través de ese recuerdo, ¿sí? y emociones a través de ese recuerdo, ¿ya? Pero de todas maneras lo que está haciendo es reconstruyéndonos cosas que ya están en nosotros, que serían esas emociones, o despertándonos cosas que ya han sido parte de nuestra experiencia. Nosotros, dice Aristóteles, reconocemos eso que está ahí y decimos, yo tengo esto me recuerda a tal cosa, o a mí me evoca tal cosa. Entonces cuando hacemos eso, ese es el verdadero placer del arte, lo que está diciendo Aristóteles. Pero sí, sin embargo, durante alguna época muchos autores o muchos artistas se rebelaron en contra de esta concepción, ¿cierto? Por supuesto también cuando la concepción se hace muy mecánica y el arte se hace como algo para solamente representar algo que está ahí, listo, y nada más. Esta idea de que el arte imita a la naturaleza, decía Aristóteles, un autor inglés que tú conoces bien, escribió una defensa de la idea contraria, que fue
la naturaleza imita el arte, decía él. Este fue Oscar Wilde. Y Oscar Wilde básicamente lo que decía es que el arte debería o puede crear realidades más hermosas que la naturaleza, y a su vez esas realidades artísticas ser un modelo para nosotros, y que nosotros imitemos, vivamos para imitar, para alcanzar esa realidad más hermosa que el arte debiera construir. Bueno, hay que ser justo. Wilde lo dijo en una época de su vida, luego un poquito se echó para atrás sobre eso, digamos, pero sí que esa es una idea importante en una cierta época. Entonces, parece una idea muy noble, parece una idea atractiva, parece una idea que al artista lo pone en un lugar especial, ¿cierto? Y sin embargo, lo que vamos a conversar aquí es precisamente que esta idea de Wilde es una idea que tiene sus componentes tóxicos. Esa es la palabra que podríamos usar, tóxicos, ¿ya? Bueno, ¿de esto es lo que vamos a hablar hoy día? Ya, acabo de hacer la introducción. ¿Cómo estuvo? Ya, bien, perfecto. ya, listo. Entonces, vamos ahora a lo nuestro. Lo nuestro es, ¿qué pasa cuando el arte se vuelve el modelo de la vida y no la vida el modelo del arte? ¿Ya? ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar un poquito de una novela. Hay dos novelas muy importantes que tratan este tema, aunque quizás la podríamos encontrar en otras más, pero hoy día vamos a mencionar a dos, y una de ellas con mayor detalle, y vamos a ver cómo también esto podemos observarlo nosotros en nuestra propia experiencia. Estoy hablando yo de las novelas Don Quijote y Madame Bovary. Don Quijote, todo el mundo lo sabe, aunque no haya leído el Quijote, todo el mundo sabe que el Quijote era un tipo que se desquició por leer muchas novelas de caballería. ¿Ya? Que sería, la novela de caballería fue un género muy popular, y fue un género no sé, porque como decirte, las películas cowboy, digamos. O sea, un tipo de novela que no era solamente leída por gente docta o qué sé yo, no era literatura sofisticada, era literatura popular, digamos. Y Don Quijote se creyó que ese era un buen modelo para vivir la vida. Y bueno, a todos nos parece simpático Don Quijote, porque en su locura trata de ser como un caballero andante, digamos, y no ve la realidad que está alrededor. Ahora, ¿quién decía eso? Había un dicho, o sea, no un dicho, sino que una frase, no recuerdo quién lo decía, pero que el loco es simpático para todos, menos para él, digamos. O sea, efectivamente, nosotros vemos a Don Quijote porque es una novela cómica, entonces nos parece simpático y nos parece divertido y empatizamos con él, y nos parece que es una bonita manera de vivir la vida, en la medida en que nosotros no somos ni la familia de él, ni él mismo, ni la familia que está preocupada en su casa y que él trata de hacerlo entrar en razón y que vuelva, No pensaría que fuera cómica, o sea, cuando yo hice un intento de leer Don Quijote, era como ridículo en realidad. Y en lo ridículo te da como esa vergüenza como ajena. Sí. Y como que no pensáis que es cómica. Sí. A lo mejor es muy... Sí. No, sí. Tiene una comedia... Tiene sus cosas. Además es como brusco, porque sí, absolutamente. Yo recuerdo que a todo el mundo lo trataba o sea, es un humor, sí, es un humor muy tosco, muy de... Sí, en algunas cosas, en la escena donde pasan las cosas de acción, pero también tiene algunas cosas de un humor muy refinado, que son algunos diálogos, algunas situaciones, es un humor muy... Yo siempre comento una escena, algo. Lo primero que te enfrentas cuando lees el Quijote, una de las primeras cosas es un prólogo falso que escribe Cervantes. O sea, él se pone como autor y dice que le mostró su obra a un amigo, y que el amigo le aconsejó que en su obra pusiera referencia a lo clásico, y que para hacer eso, para que pareciera como una obra grande, importante,
que pusiera, qué sé yo, si aparecía un gigante en su obra, entonces que le pusiera el nombre de no sé quién, y después al nota al pie pusiera una referencia a la literatura clásica, y así pues fuera llenando la obra de referencia a la literatura clásica. Pero él dice Cervantes que él lo hace, claro, con el fin, digamos, de caerle bien a los literatos, a los académicos. Esa humorada, digamos, a mí me parece muy muy sutil, muy fina. Quizás yo también injustamente estaría diciendo cómo es el humor en general en la novela, porque la verdad es que lo leí hace tiempo y no he vuelto a releerlo, y tendría que releerlo. Pero lo que sí leí hace más poco tiempo fue Madame Bovary. Eso sí que tengo una lectura más fresca. Madame Bovary es una especie de... Bueno, de hecho, Flaubert, el autor de Madame Bovary, quiere hacer de Madame Bovary una especie de Quijote. O sea, él se inspira en la figura del Quijote para construir su personaje. Madame Bovary es una mujer... la esposa de un tipo apellidado Bovary, Charles Bovary, que es un médico de un pueblito chico. Y Madame Bovary no voy a decir que se volvía loca, porque no todavía no. Aunque en algún momento ya se le empiezan a ir los enanos para el bosque, ¿cierto? Pero Madame Bovary era una mujer que se llenó mucho de lectura de novelas románticas, y entonces ella buscaba que su vida se convirtiera en lo que leía, en las novelas románticas. Y de hecho, por ejemplo, cuando se casa con Charles Bovary era casado antes y su esposa murió, y entonces cuando ellos empiezan como a tener un acercamiento, todavía su esposa estaba viva. Y de alguna manera lo que da a entender la novela al final es que en parte la gracia, digamos, de eso, o sea, lo que a Madame Bovary o a Emma la hizo soñar en ese momento, porque ella estaba muy enamorada de su esposo al momento en que se casaron, al menos, fue precisamente ese sentido de prohibición, digamos, que tenía su relación amorosa, porque sin que el tipo cambiara mucho en cómo era, el tipo seguía siendo más o menos el mismo, pero luego para ella era tedioso y era insufrible su marido, ¿ya? Y bueno, la historia es de cómo esta mujer, en busca de vivir esas mismas experiencias, esas mismas sensaciones y esos mismos arrebatos pasionales y esa misma energía, ese mismo misterio, las emociones fuertes, digamos, que ella encontraba en las novelas que leía, se involucra con algún, o sea, tiene algunos amantes, ¿cierto? Con los cuales, digamos, busca más o menos tener este tipo de vida, ¿ya? Que ella veía en las novelas románticas, porque su esposo le parecía soso y aburrido, ¿ya? Más o menos esa es la trama. Ahora, cuando nosotros vemos, primero habría que decir que para mucha gente Emma Bovary es una especie de heroína, no sé. Yo creo que, y ahí voy a estar haciendo una interpretación del texto, digamos, pero yo creo que es más o menos súper evidente en el texto que el autor no se pone del lado de Emma Bovary, ¿ya? Quizá no es como en el Quijote, donde nosotros sentimos una cercanía con el Quijote. En cambio en Madame Bovary, no sé, quizás tenga que ver con la sensibilidad de cada lector, pero tú, que eres una lectora mujer, no te hace ni una gracia Emma Bovary, ¿cierto? Otro asunto es que los personajes son como un poquito están muy exagerados en alguna medida, y por ejemplo, claro, Charles Bovary tampoco es un personaje que sea del agrado de uno. O
O sea, uno también en ese sentido está construido, digamos, para que uno entienda la posición de Madame Bovary. De un Charles Bovary es un personaje exageradamente pavo. Es exageradamente pavo. O sea, no se entera de nada, no se da cuenta, digamos, aunque tiene las cosas en las narices de lo que está pasando con su esposa y no... Yo creo que su esposa incluso en algún momento él se entera de algunas cosas y su esposa yo creo que estaría pensando como, bueno, por último que este tipo deje la patada, digamos, porque eso es como la emoción, le daría la emoción que está buscando, digamos, pero ni siquiera es capaz de hacer eso Charles Bovary, lo que uno podría decir un pusilánime, ¿sí? Entonces, bueno, esa manera de construir y Emma Bovary también es un personaje construido de manera muy un poquito exagerada. Tú decías que cuando lo leíste te cargaba, digamos, la exageración de Madame Bovary, de estar todo el día, ay, no sé qué, cuándo, no sé, de quejarse por nada, digamos, de estar como enferma de no sé qué cuestión, enferma de aburrida, digamos, enferma de aburrida. Pero como un adolescente. Y claro, entonces, bueno, uno entiende, digamos, que los personajes están construidos así. También uno piensa que un poquito pudo ser exagerada, digamos, la mano, pero lo que está claro, digamos, que el personaje de Emma Bovary no se presenta en la novela como un héroe. De hecho, si uno quisiera verlo como héroe, tendría que dejarle pasar muchas cosas absurdas, digamos, porque el personaje, bueno, por ejemplo, pongamos por caso el personaje aquí que más sufre es la hija, porque ellos tienen una hija a la cual nadie le da bola en el libro, digamos, nadie le da ni un cuarto de bolilla, dicen los argentinos. O por ejemplo hay una escena, bueno, dentro de muchos diálogos que hay donde se nota el hecho de que Madame Bovary no está muy interesada en los amantes que tiene, sino que está interesada en ella misma, digamos. Bueno, se me perdió aquí la cita que tenía guardada, pero básicamente... ya, sí, esta es la que tengo, mira. Ella se reencuentra con León, que fue el segundo amante que tuvo, aunque lo había conocido primero y habían tenido algunas cosas ahí, pero al final no pasó nada al principio, pero pasó después. Estoy haciendo spoilers, pero no importa, pero sí, bueno, a lo mejor importa, ya. El que no haya leído Madame Bovary, olvídese de pero básicamente Madame Bovary se trata de una mujer que es infiel, ¿no? Hay que partir por eso. Creo que eso es lo que dice la contratapa, así que ya usted sabe a qué se enfrenta a eso, ¿ya? Entonces, cuando ella se encuentra con León, que era uno de sus amantes, dice, tienen una conversación y en algún momento dice que ella como que se había olvidado del tipo, digamos, pero cuando se reencuentran como que se reaviva, digamos, una pasión, digamos. Encogiéndose levemente de hombro, Emma le interrumpió para quejarse de que su enfermedad no la hubiese llevado a la tumba. Esas cosas son las que yo creo que a ti no te gustan de Maurice. ¿Por qué no me morí? Ay, cierto. Qué desgracia, ahora no sufriría si hubiera muerto, ¿cierto? Ese tipo de cosas, dice Emma Bovary. León enseguida envidió la calma del sepulcro, que otro más exagerado. Ay, la calma del sepulcro, ¿cierto? Y hasta llegó a decir que una noche había escrito su testamento recomendando que le amortajasen con aquel tapiz de terciopelo que Emma le regalara. Y mira, ambos deseaban que las cosas hubieran ocurrido así, forjándose un ideal al que ajustaban su vida presente, o sea que no había sido así. Mentira que le escribió un testamento. Eso le decía él a ella cuando se reencontraron por primera vez, como... porque él la había echado tanto de menos, la había extrañado tanto, y un ratito antes te habían dicho que no. El tipo había hecho su vida, claro. Eran como unos Romeo y Julieta, así, al tiro. No vamos a hablar de Romeo y Julieta aquí porque yo tengo reservado un podcast especial pero es como para Romeo y Julieta. Es como el mismo inicio de Romeo y Julieta. O sea, Romeo se estaba enamorando de otro, o sea que lo que usted inmediatamente... O sea que lo que usted está diciendo es que Romeo y Julieta
¿No es una perfecta historia de amor? ¿Está diciendo, eso están captando nuestro micrófono? ¿Que Romeo y Julieta no es la perfecta historia de amor? ¿No? ¿No lo quiere decir en voz alta para que no quede guardado esto? Pero para que no quede esto guardado y que después empiecen a llegar todos los haters aquí en YouTube a decir, pero cama. Ya. Yo tengo un espacio en mi corazón guardado para... No, tengo un espacio en mi mente guardado para hacer un podcast sobre especialmente Romeo y Julieta. Pero es como lo mismo en realidad, es como el mismo inicio de Romeo y Julieta. Sí, un poco de eso, ¿cierto? Sí. Ambos deseaban que las cosas hubieran ocurrido así, forjándose un ideal al que ajustaban su vida presente. Su vida no era así, pero como debería haber sido así, hubiera sido bonita así. O sea, por ejemplo, que yo hubiera escrito mi testamento diciendo que me amortajen con la no sé qué marihuana que me regaló Emma. No me gusta porque parece como novela actual. Pero o como novela turca, perdón. Lo siento. Claro, pero bueno, pero en el entendido de que el autor vamos a decirlo de dos maneras distintas. Uno es riéndose de eso, porque esto a mí me parece gracioso. Si uno lo toma con humor, digamos, no es tan pesado. Si uno se lo toma en serio, tiene dos opciones. Uno, o realmente lo sigue y dice, oh, qué hermoso. Pero el autor no te dice que es verdad, po. O sea, te dice, no es verdad, po. O sea, eso era lo que ellos deseaban que hubieran pasado, digamos. Que hubiera sido como bonito que hubiera pasado, pero que no pasó. Pero ellos se lo cuentan el uno al otro como si hubieran pasado. Los dos se están mintiendo. Hay un dicho de eso, que construyen algo, construyen bonito. Castillo en el aire. Eso, pero eso, sí, eso como sí, aunque eso es un poquito distinto, pero porque lo que está aquí es una cosa que ya vamos a analizar, digamos, vamos a llegar a analizar. Ambos deseaban, bueno, ya. Y es que por otra parte la palabra es un laminador que alarga siempre los sentimientos. Eso está interesante. La palabra es un laminador que alarga siempre los sentimientos. O sea que los sentimientos pueden ser una cosa fugaz, pero cuando tú hablas de ellos, ay, yo te amo tanto, que no sé, como que los sentimientos ayudan a mantener vivos los sentimientos, digamos, a través del bla bla. Bueno, eso es Madame Bovary. Yo creo que esto es como un resumen, como tú dices, tiene harto de los elementos que tiene la novela entera, digamos. A Madame Bovary quejándose de que su vida, de que ay, que por qué, no sé qué, y estoy enferma, y enfermándose de cuestiones que nadie sabe qué son. Digamos, bueno, eso no está malo, o sea, quiero decir, mucha gente se enferma de cosas que no saben qué son, pero es que ella no estaba enferma de nada en realidad, pues era pura... no sé qué es lo que era, ¿ya? Pero era como aburrimiento. Y estas escenas en donde los amantes se mienten todo el tiempo y cada uno sabe que se están mintiendo, digamos, que en realidad lo que les interesa más es el palabreo y es forjarse en su mente imágenes de romances y tratar de hacer calzar su vida con estos romances que ellos leen en los libros, que es lo que estaba diciendo Wilde de alguna manera, ¿cierto? O sea, el artista crear realidades, o sea, crear una obra que a las personas nos parezca más atractiva que la vida de verdad. A Madame Bovary le parecía esa idea del amor que estaba en los libros, le parecía mucho más atractiva que su propia experiencia de matrimonio, por ejemplo. Aunque, insisto, ella se había casado muy ilusionada, digamos, muy enamorada, y Charles Bovary, su esposo, no había cambiado mayormente, digamos. Él no había cambiado. Entonces, verdad, entonces lo que buscan estos personajes es hacer calzar su vida con estos ideales, porque la vida real, digamos, les parece sosa. Y ahora vamos por parte, digamos, está bien que uno no le parezca la vida tal como es y querer cambiarla, yo creo que sí,
Pero es que aquí hay otra cosa, pues. Aquí hay un ideal que es no solo falso, sino que también muy egoísta, digamos. Un ideal muy egoísta, donde los tipos se están mintiendo todo el tiempo, y ambos lo saben, que se están mintiendo. Bueno, eso básicamente eso, y se están mintiendo y están, digamos, buscando un montón de sensaciones. Ahí yo me imagino buscando a ellos dos el set ideal para eso. Sí, pues, claro. León y... bueno, me refiero al set como a la sí. León y Emma tenían como una piecita en la ciudad, que no me acuerdo cómo se llamaba la ciudad, que arrendaban, y de hecho les salía caro, y León le dijo en algún momento así como, pucha, deberíamos buscar otra. No, Emma Bovary era así como, no, este es como, tenía un lugar, una locación ideal, digamos, para que ocurrieran sus encuentros. Emma Bovary está constantemente entonces en esa vuelta. Ya con Carlos Bovary le pasa eso, se desengaña se aburre, digamos, y con el segundo amante no le alcanza a pasar porque él... Ya, no, o lo cuento. No lo cuento. Ya, no importa. Bueno, pero más o menos la vida de Emma es que en algún momento se desengaña. O sea, más que desengañarse, en algún momento se aburre, digamos. Si eso podría ser la palabra, se aburre de que esa relación no sea como la que ella desea. Y básicamente la que ella desea es la de las novelas románticas. Y aquí llegamos a una palabra que va a ser clave también en lo que estamos diciendo aquí, que es el deseo. El deseo. No, pero no el deseo. El deseo. No, aquí podemos decir, estamos hablando entre personas grandes en horario para mayores, así que vamos a hablar. No importa, después vamos a hablar de esas cosas. Eso lo cortan, ¿no es cierto? Sí, estamos hablando entre personas grandes. Somos personas mayores de edad. Podemos decirle a las cosas por su nombre, al pan y al vino. Bueno, pero lo haremos en otro momento. Ya. Bueno. Ahora, lo que yo diría es que esta historia que nos plantea Flaubert, o también la historia que nos plantea Cervantes con el Quijote, no es una historia ajena a nuestra experiencia. Pues fíjate, tú, esta historia de el arte crea unos modelos de vida de algo que, o sea, se supone que imitando cómo es la vida, representando la vida. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué me dices tú? Ah, no, pero te digo, estoy hablándole a nuestro youtuber espectador. El arte crea modelos de vida, digamos, o algo que se nos plantea como un modelo de comportamiento que nos parece atractivo y que imitamos. Ahora, eso nos ocurre a nosotros, quizás no con novelas románticas o no con novelas de caballería, pero nos ocurre igual. Habría que pensar, para empezar, que las novelas quizás no son el ejemplo de lo más relevante hoy, aunque igual hay novelas, ¿cierto?, que son muy populares, sí, pero mucho más populares quizás el cine, la televisión, sí, las redes sociales, la manera de con eso, claro, sobre todo eso. La manera de actuar de las redes sociales tiene mucho más que ver con esa. Por ejemplo, pero ahora menos parece. Sí. Parece que antes era como más. Sí. Pensemos en el asunto del amor, digamos, que es el que está en la novela de en Madame Bovary. Cómo las personas se representan en su mente lo que debe ser una relación afectiva. ¿Cómo debe ser, se supone, una relación romántica? Y como hay un montón de detalles, digamos, que parecieran ser que provienen de, o que nosotros esperamos del amor, y que sin embargo
O sea, y que pueden a veces no pasar, y cuando no pasan entonces nos sentimos defraudados, o qué sé yo. Digamos, obviamente hay cosas que uno tiene derecho a esperar, digamos, sobre la relación amorosa, y otras cosas que muy probablemente tengan relación con lo que observamos en las películas de amor, no sé qué. O sea, estoy hablando muy concretamente, y aquí vamos a entrar en un terreno delicado, nosotros, personalmente, usted y yo. Por ejemplo, de cómo la gente pide matrimonio. Pues esa idea de que la gente pide matrimonio arrodillándose y poniendo un anillo o en un partido frente a toda la gente. Así pedí yo en un partido de béisbol. Le pedí matrimonio a mi señora. En el intermedio de un partido de béisbol, el partido más importante de la temporada, en el gran tazón, en el Super Bowl. En el Super Bowl le pedí matrimonio frente a miles y miles de espectadores, ¿ya? Pero la gente cuando no hay como una cosa espectacular detrás, se siente defraudada. Pero el punto mío es, ¿y de dónde sacaron, digamos, que tenía que ser espectacular el asunto? ¿Cómo se enamoran las personas? Por ejemplo, otro asunto que la gente siente. Tú dices, pero que cuando uno se enamora siente no sé qué cuestión. Y no lo sé, no lo sé. O sea, no, por lo menos yo creo que las experiencias, por ejemplo, de enamorarse de todas las personas son un poco distintas. Y puede ser que haya experiencias de que tengan un relato, o sea, que si tú las cuentas como un relato sean muy bonitas y suenen muy bien. Pero también estás, la mayor parte de las veces estás seleccionando lo que tú quieres seleccionar, porque si tú cuentas todo, exactamente todos los detalles, nunca va a ser una historia de amor perfectita, porque no existen esas historias. O sea, está llena de interpretaciones tuyas cuando cuentas tu historia de enamoramiento. Está llena de interpretaciones tuyas de lo que a ti te parece más bonito, de lo que tú disfrutaste más, y vas dejando fuera otras cosas que de pronto no son tan bonitas, pero que fueron reales, que existieron. Bueno, entonces voy a leer un textito de C.S. Lewis a propósito de este mismo tema. Dice... ¿Dónde está? Se me perdió. Se me perdió el texto. Creo que estaba en la hoja anterior. Ya, si no estáis de acuerdo conmigo, porque está diciendo que estar enamorados... ya. Esa base de ese amor... lo digo de otra manera, empiezo antes. Estar enamorado lo llevó primero a prometerse felicidad. Este amor más tranquilo les permite guardar esa promesa. Esa base de este amor como funciona el motor del matrimonio. Estar enamorado fue la ignición que lo puso en marcha. Si no estáis de acuerdo conmigo, diréis, por supuesto, no sabe lo que está diciendo, él no está casado. Es muy posible que tengáis razón, pero antes de que digáis eso, aseguraos de que me estáis juzgando por lo que realmente sabéis a partir de vuestra propia experiencia y observando la vida de vuestros amigos, y no por las ideas que habéis sacado de libros y películas. Esto no es tan fácil de hacer como la gente cree. Nuestra experiencia está totalmente influenciada por libros y obras de teatro y por el cine, y hace falta paciencia y habilidad para desenredar las cosas que realmente hemos aprendido de la vida por nosotros mismos. La gente saca de los libros la idea de que si te has casado con la persona adecuada puedes esperar seguir estando enamorado para siempre. Como resultado, cuando descubren que no lo están, creen que esto demuestra que se han equivocado y que tienen derecho a un cambio, sin darse cuenta de que cuando hayan cambiado el hechizo desaparecerá eventualmente de la nueva relación, del mismo modo que desapareció de la antigua. Esas son cosas que uno dice... ¿Y de dónde saca uno que tiene que ser así? Digamos que cuando le apunta a la persona, entonces siempre, toda la vida va a seguir sintiendo las mismas mariposas en la guata, por ponerlo en términos muy físicos, digamos. Cuando uno se pone a pensarlo y dice, ¿y por qué pensamos eso? Digamos, ¿por qué debería yo estar de acuerdo con eso?
no es obligación, digamos, no es obligatorio pensar eso. Quiero decir, lo que está diciendo aquí C.S. Lewis a propósito de eso es que luego de esas mariposas en la guata, digamos, viene un acostumbramiento y viene un amor también, pero que es más pausado, es más relajado, es menos, nos mueve menos. Mira la realidad también. Sí, también. Encima, sí. No, pero son menos emociones fuertes, digamos, y empiezan otras cosas. Empiezan otras cosas. Pues sí, en este aspecto, digamos, de la vida, como en muchos otros, las emociones vienen al principio y no duran. La emoción que siente un muchacho ante la primera idea de volar no perdurará cuando se haya alistado en la Fuerza Aérea y realmente esté aprendiendo a volar. La emoción que uno experimenta cuando ve por primera vez un lugar encantador desaparece cuando va a vivir allí. ¿Significa esto que sería mejor no aprender a volar o no vivir en ese lugar encantador? De ningún modo, etcétera. A ver, él habla de otra idea que sacamos de las novelas y del teatro, es que enamorarse es algo casi irresistible, algo que simplemente le ocurre a uno como el sarampión. Y porque creen esto, algunas personas casadas tiran la toalla y se rinden cuando se sienten atraídas por una nueva relación. Pero yo me inclino a pensar que estas pasiones irresistibles son mucho más raras en la vida real que en los libros, al menos cuando uno es adulto, etcétera. Pero bueno, el punto realmente estaba que me interesa es que él habla precisamente de lo mismo que estábamos viendo con Emma. O sea, cuánto de la manera en que nosotros vivimos y experimentamos la realidad, más que venir de nuestro propio aprendizaje de la realidad, viene de las canciones, bueno, él habla de la obra de teatro. Y la verdad es que en nuestra cultura ya actualmente el teatro no es tan influyente, digamos, en las personas, o tan directamente. No, la gente no suele ir a ver teatro, pero sí que ve televisión, sí que ve cine, sí que escucha este podcast, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, entonces, y de ahí dice C.S. Lewis, vienen muchas de las ideas que nosotros tenemos sobre el amor y queremos que nuestra vida que nuestra experiencia se encaje con esa pre-idea, ese molde que tenemos de cómo debería ser el amor, y que no hemos sacado de la experiencia real de nadie, sino que de la ficción, del arte. Claro. Ya. Bueno, nosotros solemos, bueno, y quizá eso tenga que ver con que, no sé, es algo muy infantil, digamos, pero quizá nuestros espectadores o auditores también tengan la experiencia, pero una de las tonteras que uno se le pasan por la mente en algún momento, quizá cuando es más joven, es pasarse su vida como si fuera una especie de película. O sea, quiero decir, constantemente está pensando en la vida de uno como mirada desde fuera, como si fuera algo muy importante, ¿cierto? Y uno se pasa su vida como si fuera una película y como que quiere interpretar ciertos momentos como momentos dramáticos, como el clímax de la película, o como el momento de, qué sé yo, el final feliz, o como, qué sé yo, el momento romántico de la película. Quiero decir, con todos los clichés, con todos los... y esperando esperando que calcen las cosas en un molde que probablemente no van a calzar, ¿sí? Como son las películas, que tienen una estructura súper cuadrada y todo calza bien, digamos, y si las cosas terminan bien, todas las cosas se unen y todas las cosas se resuelven, ¿verdad? Y terminan todas juntas en un mismo momento, súper bien. Pero la realidad obviamente no es así, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en nuestra experiencia cuando esta es una experiencia que tiene que ver conmigo. Yo cuando era cabro y pensaba en cómo era ir a una fiesta o en algunas cosas que de repente yo escuchaba a mi amigo o compañeros contar, bueno, hicimos tal cosa, bueno, pasaban un año contando las mismas anécdotas que habían pasado en tal ocasión, perdón. Yo decía, bueno, esto debe ser una cuestión, la patada de divertido, que quiero experimentar esto. Y cuando después
una de las cosas que me di cuenta con el tiempo es que las historias y las situaciones son mucho más divertidas en los relatos que en la realidad. O sea, después en la vida me tocó escuchar muchas veces contar situaciones en las cuales yo estaba presente y que cuando pasaron no eran tan gran cosa. Y que a medida que se contaban iban adquiriendo algo de relato y se iban enriqueciendo con el relato, iban siendo cada vez más espectaculares, ¿ya? Y el punto es que ¿qué pasa cuando nosotros de alguna manera, bueno, eso es un proceso más o menos natural, pero ¿qué pasa cuando nosotros de alguna manera, al estar experimentando esa situación, queremos, y esto también creo que pasa a veces, queremos vivirla como si la fuéramos a contar después? No sé si me doy a entender. O sea, quiero decir, a mí me pasaba cuando empezó, en alguna época de Facebook, cuando Facebook fue muy popular, una de las cosas que más se hacían era que la gente cuando se reunía con amigos, bueno, ahora ya la gente no se puede reunir lero, pero cuando la gente se reunía con amigos, cuando uno se reunía con amigos, solía de esa reunión salir una carpeta de fotografías de Facebook, digamos, y etiquetado y comentarios y no sé qué. Y de alguna manera llegó un momento en el cual casi uno podía sospechar que alguna persona organizaba cosas, no voy a decir con el fin de hacer una buena publicación en Facebook, pero es que yo creo que el bichito estaba ahí. Esa deformación de las motivaciones para hacer las cosas estaba un poquito ahí, o por lo menos que el ambiente era un poquito más grato en la medida en que sabíamos que eso iba a ser en algún momento una buena publicación de Facebook. Estoy vaciando mis entrañas en este momento, estoy vaciando mi corazón ante ustedes, ¿ya? Estoy diciendo cosas que están en lo más oscuro y en lo más recóndito de mi corazón. Y las redes sociales un poquito son eso, ¿cierto? Y piensa tú, por ejemplo, luego, como tú decías, en Instagram, cuando surgió Instagram, y todavía un poco, ¿eh? Sí, como José. Tiene una marca de mostrar estilos de vida, de una red social que tiene que ver con estilos de vida. Así como Facebook tiene que ver con redes de personas, Instagram más bien tiene que ver con estilos de vida. Y también tiene sus otras vertientes, ¿cierto? También últimamente se ha ido volviendo mucho más comercial, más de emprendimiento y cosas así. Pero también hay mucho de mostrar estilo de vida en Instagram. Y de alguna manera uno sabe que esas personas no pueden vivir tal como muestran esos estilos de vida, no, que ahí hay algo de construido, digamos, de falso, de ficticio. Pero al mismo tiempo están ahí esas imágenes como un ideal que la gente quisiera alcanzar, o uno incluso gente, cuando digo la gente quiero decir uno, usted que me está escuchando, aunque no sea consciente del asunto, quiero decir yo también, o por lo menos, aunque no la quiera alcanzar, por lo menos saber que hay otra gente que no la va a alcanzar, digamos, y que eso sea el problema de eso. Es que nos pasa un poquito como a Emma Bovary, porque Emma Bovary tenía una vida bastante bonita. El marido no sería la gran cosa. A lo mejor no era un tipo muy apasionado, pero Charles Bovary durante toda la novela era un tipo fiel, la quería, tenían una hija bonita, sana, vivían más o menos bien, ¿cierto? Entonces uno podría haber dicho, esa era una buena vida. Eso es algo que podría haber disfrutado, sí, con muchas ganas. Y sin embargo, tienes el bichito de, pero yo quiero esto otro. Yo quiero eso que está más allá de lo que yo tengo. Entonces miro otra cosa que más encima es falsa.
es ficción, está en los libros nomás. O incluso ella también lo veía en la alta sociedad, ¿cierto? Cuando iba a una fiesta, de no sé qué. Pero también es falso eso. También es falso. Entonces tú lo ves en esas situaciones y dices, yo quiero eso. Yo quiero eso. Y eso te hace amargarte la vida y no disfrutar lo que tienes realmente. ¿Y por qué no ocurrirá esto? Uno se pregunta. Y yo quiero pensar, o sea, bueno, y yo voy a volver a Aristóteles. Aristóteles dice, el ser humano es el animal más imitador. Más imitador. O sea que eso que según Aristóteles le sirve al ser humano para disfrutar, para mirar la realidad, imitarla y a través de la imitación de la realidad aprender, acercarte a la realidad, transmitir a otros emociones, no sé qué, también ese mismo efecto que hace de imitar a la realidad, tú puedes perder el foco y no imitar a la realidad, sino que imitar a lo que se supone que es una representación de la realidad. Aunque lo que pasa con el arte muchas veces es que el arte se va reciclando, se va como una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia. Ahora no se entiende mucho eso porque los archivos tú los puedes copiar todas las veces que quieras y van a tener la misma calidad, pero cuando uno fotocopia, la fotocopia de la fotocopia va siendo cada vez más ilegible, ¿cierto? Y entonces, ya, entonces ¿cuál es mi punto? El arte también imita al arte, ¿sí? El arte también imita al arte. O sea, cuando alguien ve que alguien hizo algo que anda bien y que es novedoso, empieza a imitar como lo hizo él, digamos, hasta que finalmente se imitan, hasta que finalmente nadie está pendiente de la vida realmente, y entonces el arte se está imitando, vive en un bucle, un círculo vicioso, digamos, en un bucle alejado de la realidad, y está mirándose el ombligo todo el tiempo, y está, entonces ahí se generan estas representaciones de cosas que no existen porque no están mirando la vida, están mirando al otro artista, y entonces está representando tal como representa el otro artista, no está representando lo que es, sino que está representando lo que otros artistas representan, y eso te genera al mismo tiempo a este humano que es un imitador, ¿cierto? Una especie de Stefan Kramer del reino animal. Ya, este ser humano que es un imitador, le estás generando un modelo para imitar de algo que no existe y que no puede alcanzar, ¿ya? Porque él no solo imita como artista, parece el ser humano, sino que también imita en su vida. Ahí está el punto, ¿cierto? Hay como dos imitaciones del ser humano, imita de dos maneras distintas. Una parece que funciona, digamos, o que aprende a través de ella, como dice Aristóteles, pero hay otra que lo hace imitar una representación o querer imitarla. Luego a eso lo llamaríamos nosotros la envidia, ¿no? De manera más literal sería la envidia. O sea, cuando tú ves algo que el otro tiene y tú no lo tienes y quieres tenerlo, aunque no lo necesitas, se llama envidia. Y la envidia es un deseo de imitar, ¿no? La envidia es un deseo de imitación. Así que también ahí está la imitación, pues la envidia. Y entonces aquí nosotros nos retrotraemos a la imitación, pero en otro sentido. Mire, este librito, Literatura, Mímesis y Antropología. Mímesis es la palabra de la cual habla Aristóteles cuando habla de imitación. Mímesis, la imitación. Resulta que este caballero, don René Girard, antropólogo francés, del cual hemos hablado por ahí en algún video, plantea que este impulso de la imitación, de la mímesis, ya es lo que hace que el ser humano desee algo. O sea que, y aquí volvemos al deseo del cual dijimos que íbamos a hablar. Por ejemplo, cuando tú no tienes nada, o sea, cuando tú tienes cubiertas todas tus necesidades básicas, ¿qué más podrías querer, digamos? ¿De dónde viene el querer más cosas? Porque un animal, un perro,
tiene su comida, tiene su no sé qué, agua, lugar donde dormir, está bien, está contento, se echa a tomar sol toda la tarde, digamos. No emprende, no hace un emprendimiento, no sale a hacer jogging, digamos. No sé, pues, qué sé yo, no tiene más deseos que sus necesidades básicas. En cambio, los seres humanos tenemos otros deseos. Y esa ha sido siempre una pregunta filosófica. Y René Girard lo responde diciendo que el ser humano no desea realmente, directamente. No desea en relación con la realidad. O sea, que el ser humano, y aquí nuevamente volvemos a Madame Bovary, y volvemos a Quijote, y volvemos a lo que nosotros estábamos diciendo sobre las redes sociales. Las redes sociales no es que tú digas, yo miro algo en la realidad y quiero. Dice, yo miro a una persona que tiene algo y yo quiero ser como esa persona. ¿Cierto? Yo quiero ser como esa persona. Entonces, lo que dice René Girard es, a eso lo llama el deseo mimético. O sea, que las personas no deseamos las cosas, sino que deseamos lo mismo que desea el otro o lo mismo que el otro tiene. ¿Sí? Y eso se ve como en los niños chicos, ¿cierto? Cuando otro tiene un juguete, ahí lo quiere él. ¿Cierto? Eso que es tan infantil, dice René Girard, es una conducta que, sofisticada de distintas maneras, también se repite en las personas adultas. Así, por ejemplo, en eso, así actúa, por ejemplo, la publicidad, que lo que hace es justamente ponernos a personas que nosotros quisiéramos ser como ellos, que tienen ciertas cosas. Entonces uno dice, yo quiero ser como él, y parece que para ser como él necesito tener esto, ¿cierto? Eso es lo que llama René Girard el deseo mimético. El deseo mimético entonces sería como, y según René Girard sería la fuente realmente de todos los males de la humanidad, básicamente. Porque él dice, si tú deseas algo, que es lo mismo que desea el otro, y supongamos que eso que desean los dos es una sola cosa, por ejemplo, el amor de una mujer o de un hombre, si son dos mujeres, ¿cierto? En el caso de la historia de Madame Bovary son varios tipos, digamos. Entonces, pero hay una sola, así que bueno, alguno de los dos, entonces se vuelve el deseo, el desear lo mismo, se vuelve un motivo de rivalidad entre dos personas. Y entonces supongamos que desean un puesto en una empresa, o que desean un auto, o que desean más que un auto, porque el auto pueden tener dos, el mismo auto. Desean ser, por ejemplo, el que tiene el mejor auto del pasaje o del barrio, ¿vale? O el de la cuadra, el que tiene el mejor auto de la cuadra, o el que tiene la casa más grande. Bueno, ese sí puede ser uno solo. Y entonces te puede generar la rivalidad. Te puede generar rivalidad. Y de ahí, dice René Girard, proviene la violencia, básicamente. Y fíjate que René Girard rastrea esto en muchas historias. Ya, uno de sus libros que se llama olvidé el nombre, ya, pero no importa, donde él plantea por primera vez esta idea del deseo como algo mimético, hace un repaso por varias historias, y durante toda su literatura René Girard hizo eso. Y en algunas de las historias donde más él se enfocó fueron en las historias bíblicas a propósito de esto mismo. Y muchas de las historias bíblicas las podemos reinterpretar con esta clave de ver en ellas el deseo mimético. Así, por ejemplo, para empezar, el relato de Adán y Eva es un relato de deseo mimético, porque tú tienes a Adán y Eva en el paraíso con toda la vida que podrían desear, digamos, todo lo que se podría desear en la vida, y de repente tienes a una tentación, y la tentación no es, mire, aquí tienen ustedes otra cosa que ustedes no tienen, que les falta, que necesitan. No, no es, ustedes necesitan esto, es, mira, ustedes podrían ser como Dios. Imitarlo. Ustedes podrían tener lo que Él tiene. Tú podrías haber dicho, no lo necesitamos, digamos, pero podrías tenerlo. Y de hecho, el relato, el Satanás, cuando, bueno, esto ya es más tardío, digamos, la historia de la caída de Satanás, que aparece más adelante en los relatos bíblicos,
este relato de Adán y Eva en el Génesis, pero el relato de la caída de Satanás aparece bastante más adelante. En el Génesis no se da ninguna idea sobre Satanás, pero es más o menos el mismo, pues un ángel que quería ser como Dios, o quería tener el lugar de él. O sea, que no le parecía suficiente su posición. Era el ángel más bello y todo lo demás. Entonces, Caín y Abel, la misma historia. Dos hermanos que cuando uno analiza el relato dice, bueno, pero es que Dios rechazó a Caín o sea, claro, rechazó a Caín y aceptó a Abel, entonces Abel se enfureció. Ya, está bien, perfecto. Pero si Abel se enfureció con Dios porque lo rechazó, porque él lo rechazó, ¿por qué mató a su hermano? La historia en realidad de Caín y Abel no es que Caín se enojó con Dios, porque si no hubiera hecho algo en contra de Dios, digamos. Bueno, ya no podía hacer nada, pero no sé, pues hubiera dicho, no te ofrezco ni una cuestión más de sacrificio, digamos. Podía haber hecho eso, pero Caín mató a su hermano. ¿De qué nos habla eso? De rivalidad, de envidia. A ti sí que te aceptan y a mí no, ¿cierto? Y así todo suma y sigue. Un montón de relatos de los que vemos ahí son relatos de personas que desean lo que no tienen, pero que ni siquiera necesitan desearlo, digamos, solo que envidian al otro, Así que bueno, esta idea, incluso esta idea esta idea que es más compleja, porque lo que yo creo que de lo que está hablando Madame Bovary, de lo que están hablando todos estos relatos que nosotros hemos estado viendo, es cómo salir de esto, digamos, cómo salir de este bucle malévolo, digamos, en que nos metemos, de vivir amargados porque no tenemos lo que vemos que el otro tiene, cuando tenemos mucho más de lo que necesitamos de manera imprescindible, digamos. Habrá gente que tiene algunas necesidades que son básicas y que no las puede suplir, digamos, y está bien, digamos, o sea, sabemos que existe eso, es lamentable que exista, y entonces esas personas van a buscar por cierto cubrir esas necesidades, pero estamos hablando de los que tenemos esas necesidades más básicas, más o menos cubiertas, digamos. En este momento yo estoy bien de salud, uno sabe ya que cuando falta la salud, bueno, ahí no hay manera muchas veces no hay manera de cubrir eso, digamos. Es una necesidad básica que no tenemos cómo cubrirla cuando falta, ¿cierto? Pero en general la alimentación, un hogar calentito, qué sé yo, el cariño de la gente alrededor tuyo, tu familia. Entonces, cuando tú, como Emma Bovary, dejas de ver eso y de repente te empiezas a enfocar en ver lo que quisieras tú que fuera tu vida, y no es, y además que no va a ser nunca, porque no hay vidas así como las novelas románticas. Entonces la vida se le vuelve un tropiezo tras otro, una embarrada tras otra, una lecera tras otra, y una amargura tras otra, una vida amarga donde podría haber habido perfectamente una vida feliz. Ese asunto, digamos, que capta también tan bien Girard, aparece en la Biblia no solamente como historia, sino que también como conceptos. Porque, por ejemplo, hay un concepto que aparece en la Biblia, que es que el seguidor de Jesús dice que tiene que debe fijar la vista como el que ara, como el que está arando, porque el tipo que va arando tiene que fijar la vista en un punto, y se supone que va caminando y tiene que seguir siempre con la vista fija, porque si se da vuelta después no sabe cuál era el punto donde iba, y entonces la raya queda así y de repente empieza a ir para otro lado, ¿ya? O sea que siempre tiene que ir la vista fija en un solo punto y no desviar la mirada de ahí. Entonces lo que dice, ahora eso se parece mucho a decir qué estamos mirando, qué estamos viendo, cuál es nuestro... Vemos la realidad y estamos directamente viendo la realidad, o de repente nos empezamos a desviar de la realidad, empezamos a ver las representaciones que el arte o el mal arte hace sobre la realidad, y empezamos a perseguir eso en vez de perseguir
la felicidad, por ejemplo, la felicidad real, y empezamos a perseguir una felicidad ficticia. La mujer de Lot, por ejemplo, otro personaje histórico que también tiene esa misma idea de que de ir mirando para allá, pero mira para otro lado. La palabra pecado incluso es una palabra que tiene que ver con esta misma imagen, porque pecado significa no dar en el blanco. Eso significa. El pecado es como el tipo que falla en el blanco, que no la chunta al lugar donde le está disparando. ¿Fijáis? O sea, es la misma idea de estar como fijo en una cosa y no empezar a mirar, a irte por las ramas, digamos. Es muy interesante esa idea porque está ahí en todos esos relatos. Y cuando uno observa la vida y observa todas estas cosas que hemos conversado aquí, dice, ¿cómo yo salgo de ese bucle de estar siempre observando a los demás para yo tener una imagen propia a través de cómo me observan los demás? Y batallar y tratar de ser de una manera, o buscar la felicidad, digamos, tratando de cumplir ciertas imágenes que no son reales, o tratando de hacer de cumplir las imágenes, o tratando de alcanzar la felicidad siendo como un modelo de envidia para los demás también, digamos, o sea, que los demás deseen ser como yo. Entonces también esa especie de autosatisfacción sería una otra manera de alcanzar un poco de felicidad. Y todo eso son desviaciones de la idea de decir, ahí está la realidad, mira la realidad, ¿cierto? Y busca alcanzar esa felicidad en la realidad que hay, pero una felicidad real, digamos. Observa a la gente alrededor tuyo, la gente que es feliz, y aprende de esa gente a ser feliz. Así que bueno, yo creo que es una de las últimas cosas que yo quería comentar. El artista no es capaz de proveer mejores modelos de virtud. Yo creo que no. Yo creo que el artista, a diferencia de lo que decía Wilde después se retractó de eso un poco, pero yo creo que el artista más que eso debe abrirnos los ojos a ver la realidad directamente. No es un periodista, digamos. No, tiene que ser. No es la realidad de manera tosca, si es aquellos aspectos de la realidad que estamos dejando de ver, que nos estamos dejando de emocionar con cosas con las cuales deberíamos emocionarnos, que son bellas. Y cuando nosotros dejamos de emocionarnos con esas cosas bellas, como Madame Bovary dejaba de emocionarse al ver a su hija aprender a hablar, aprender a caminar, dejó de emocionarle eso, ¿sí? Por tener la vista fija en otras leceras. Entonces, el artista para mí es una persona que está encargada de hacernos volver a mirar la realidad, volver a mirar la realidad, mirarla, abrirnos bien las pepas, ¿sí? Regalarnos un palmetazo, decir, mira bien, miércoles, mira bien, caramba, mira bien, estás viendo lo que está ahí al frente tuyo, ¿sí? Y más que un creador de una realidad de una realidad mejor, alguien que llama a mirar la realidad que ya existe. Y bueno, con eso vamos terminando por hoy. Y le voy a dejar una canción. Ahora, las canciones, ¿qué canción puede hablar de todo esto? Es difícil. Las canciones de amor generalmente son canciones que hablan de pasiones y de no sé qué, cosas que todos sabemos que el amor no es tan así. El amor tiene altibajos, tiene cosas que incluso son un poquito pueden ser un poquito toscas, un poquito divertidas, ¿sí? Tiene momentos de pesar y tiene momentos de alegría, ¿cierto? Y una canción que sepa dar con ese especial balance es difícil de encontrar. Muchas veces las encontramos en canciones que tienen un sentido más bien simpático, cómico. Yo quiero dejarlo con una canción así del folclore chileno, se llama Agáchate Corazón, ¿ya? Y con esa canción nos vamos a ir despidiendo por el día de hoy. Esta canción, Agáchate Corazón, la dejo en versión que grabamos con mi hermana, Carol, ¿ya? Nos vemos próximamente.
el sol, temprano nace la aurora y muy temprano padece quien temprano se enamora, y muy temprano padece quien temprano se enamora. Agáchate, corazón, no hagas ruido con tus alas, deja pasar esa bala que va por elevación. Deja pasar esa bala que va por elevación. Un duro infierno en la vida padeció mi corazón. Tú fuiste su diablo chico, tu madre el diablo mayor. Tú fuiste su diablo chico, tu madre el diablo mayor. Agáchate, corazón, no hagas ruido con tus alas, deja pasar esa bala que va por elevación. Deja pasar esa bala que va por elevación. El día que yo me muera, no pregunten el motivo y escriban sobre mi tumba lo mucho que te he querido. Y escriban sobre mi tumba lo mucho que te he querido. Agáchate, corazón, no hagas ruido con tus alas, deja pasar esa bala que va por elevación. Deja pasar esa bala que va por elevación.